Mi tema esta mañana, hermanos, es la supremacía de Cristo en la vida del pastor. Ustedes pueden encontrar mis notas ahí al final del manual. Esta es una hoja en blanco. No envié el material, hermanos, y quiero decirles que hubo en mi mente una lucha pensando no solamente qué exponer, cómo exponerlo. Hablé varias veces con Alejandro tratando de aclarar la idea y a mi mente el Señor traía siempre la misma porción, siempre la misma porción. Había algunas ideas, algunos consejos de cómo trabajar este tema, pero al final, hermanos, y cuando digo al final me refiero realmente al final antes de esta conferencia, fue que el Señor, convencido, tuvo que traer a mi mente la idea de hablar de esta porción. Quiero invitarles a leer Primera de Timoteo, capítulo 1. Por razón estoy en segunda. Capítulo 1, versículo 12. Quisiera pedirles por favor que leyéramos juntos del 12 hasta el versículo 20. Hagámoslo alternadamente, hermanos, para poder participar y también descansar un poco lo que va a ser todo el tramo de la enseñanza. Comienzo yo, hermanos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido la misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Servir al Señor, hermanos, sin duda es el privilegio más grande que un hombre pueda recibir. Y no lo digo, hermanos, porque esta sea la labor de muchos de nosotros, sino por las implicaciones que tiene. Y creo que, hermanos, muchos precisamente no se dan cuenta, y quiero incluso incluirme, a veces no nos damos cuenta de la magnitud de la responsabilidad que implica liderar las ovejas que el Señor compró con su sangre. Creo yo, hermanos, que las congregaciones y los ministerios deben tener una idea bien definida de lo que se debe esperar de sus líderes. Un líder dentro del pueblo de Dios es una persona que tiene que cubrir muchas expectativas, tanto de parte de Dios como de parte de la congregación. Y muchas de esas expectativas, hermanos, son reales, pero a veces son tan elevadas desde el concepto humano que llegan a ser irreales. Los líderes seculares señalan que hoy en día es muy difícil satisfacer las expectativas de la población debido al inmenso egocentrismo
y las necesidades de las personas. La gente cree tener siempre o piensa que sus mayores son más importantes que las de otro, y muchas veces los líderes no las pueden llenar. Por eso en el día de hoy podemos ver que tanto en el gobierno como en las gerencias, en los negocios, vemos una rotación increíble de liderazgo. No se diga en el deporte y en las iglesias. Porque, hermanos, vivimos en un mundo tan humanista, tan egocéntrico, que todos van pidiendo por sus propias necesidades, y es difícil que los líderes puedan satisfacer esto. Dentro del mundo cristiano, hermanos, sucede algo parecido. Muchos han observado que es en extremo difícil hoy en día ser un pastor. Los pastores en nuestros tiempos se exponen constantemente al ser no solamente criticados, sino comparados con otros ministerios. La entrada de la televisión, el mundo del internet, hacen que el pastor de una comunidad de 50, 100, 200 personas sean comparados con pastores de mega iglesias, comparados con presupuestos muy distantes a los nuestros, y esto forma, hermanos, parte de las expectativas irreales que muchos de nosotros tenemos que enfrentar en el ministerio. Cuando hablamos de la obra de Dios y cuando hablamos sobre todo del campo misionero, todavía las discrepancias son mayores, porque hay un punto de vista entre lo que vive un misionero y lo que vive un pastor, entre el presupuesto que puede tener un pastor en una iglesia y el que debe tener un misionero. Y hermanos, todo esto va creando una serie de complicaciones, de tal manera que en los ministerios de nosotros hay una tremenda insatisfacción, una tremenda inseguridad que nos lleva a avanzar en nuestro propio conocimiento, nuestras tendencias, nuestras corazonadas, perdiendo de vista el objetivo de lo que nosotros tenemos que hacer como siervos de Dios, sin importar el lugar donde nosotros tengamos que trabajar. Pero más allá de esas expectativas irreales, lo cierto de todo esto, hermanos, es que si bien el mundo puede tener expectativas y generar en nosotros ansiedades, lo más terrible de todo, podríamos decir así, es que las expectativas que Dios tiene para sus siervos son muy altas, muy altas. ¿Y por qué son tan elevadas, hermanos? La respuesta es muy sencilla. Nuestro Señor Jesucristo lo explicó ahí en Lucas capítulo 6, versículo 40, cuando dice que el discípulo no es superior al maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. En consecuencia, hermanos, todo líder de una iglesia tiene una enorme responsabilidad sobre aquellos que dirige, porque cuando llegue el tiempo, muchos de nuestros seguidores serán como nosotros. Y hermanos, yo no sé si esto te estimule o te aterrorice para dejar el ministerio. Por eso una de las características del pastor es que tenga a sus hijos en sujeción. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Hermanos, siempre hay un grupo que sigue al líder y a lo largo del camino decidirá copiar su ejemplo para llegar a ser como él. Lo cierto de todo esto, hermanos, es que al final de nuestros días, todo líder, todo pastor, todo misionero tendrá que rendir cuentas a Dios por la forma en que se haya reproducido en la vida de otros. No seremos juzgados por los edificios que dejamos,
No seremos juzgados por la cuenta de banco o por la trascendencia de la marca que hicimos. Hablando de marca en el sentido de la marca registrada como una empresa. Porque así es como se ve la iglesia en el día de hoy. Seremos juzgados por lo que dejamos en la vida de personas. Cuando Pablo escribe esta epístola de Pablo a Timoteo, él le encarga una tarea imponente. No recuerdo quién de los predicadores ayer nos hablaba acerca de las características de Timoteo. Creo que Alejandro nos mencionaba algunas de ellas y Imer también. Timoteo era un hombre enfermizo. Se cree que era un hombre de un carácter apocado. Y encima de todo era un hombre joven. Es decir, había otros que lo superaban en edad. Por lo tanto, esto hacía de que él se sintiera disminuido en su autoridad. Y Pablo en varias ocasiones les dice que no tenga temor, que él fuera seguro. Timoteo tenía la imponente tarea de corregir la iglesia de Éfeso. La mayor parte de esa tarea implicaría el enfrentar a los falsos maestros descritos en los versículos anteriores a la porción que nosotros leímos. Y como estaba presentando el evangelio, ellos estaban presentando un evangelio falso, Pablo ofrece su testimonio y el evangelio verdadero y su testimonio como el resultado de este ministerio, de este evangelio verdadero. Si usted lee ahí en el capítulo 1, versículo 11, Pablo dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El apóstol va diciendo y va mostrando el contraste entre la falsa doctrina y el glorioso evangelio. Y a diferencia de este punto de vista equivocado de los falsos maestros que utilizaban la ley como medio para la salvación, Pablo muestra, hermanos, el uso debido de la ley, que trae como beneficio la convicción de pecado y la necesidad de la gracia de Dios. Entonces el testimonio del apóstol en los versículos 12 al 17, hermanos, es parte integral de esta epístola y contrasta la gloria del evangelio verdadero con la futilidad de la falsa doctrina. Y para dar su testimonio, Pablo celebró, hermanos, la trascendencia de la gracia de Dios y al mismo tiempo la supremacía de Cristo en la vida de aquellos que sirven a Dios, y deja como lección, hermanos, pensamientos que nuestra mente nos deben gobernar para mantener la vida de los siervos de Dios y de todo aquel que aspira a servir al Señor en el lugar correcto, para así poder ser efectivos no solamente al enseñar, sino al corregir a otros de la falsa doctrina. Al hacerlo así, hermanos, exalta algunos elementos de la gracia de Dios. Si usted hace un bosquejo muy sencillo de esta porción, usted va a poder encontrar, en primer lugar, la fuente de la gracia como necesidad para poder hacer lo que hacemos. En segundo lugar, podemos encontrar, hermanos, el poder de esa gracia. En tercer lugar, podemos encontrar la medida de la gracia. En cuarto lugar, el propósito de la gracia. Y por último, la respuesta de la gracia. Así que para el propósito de nuestro tema, estudiaremos solamente esta primera parte, la fuente de la gracia. Y lo que pretendo con ayuda de Dios, hermanos, es llevarlos a considerar el por qué Cristo debe ser supremo. ¿Por qué Cristo debe ser preeminente en la vida del pastor? Quiero por favor pedirles que me ayuden con el corto versículo el versículo 12, 1:12 de 1 de Timoteo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Lo primero que vamos a ver es que Pablo comienza agradeciendo la fuente de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Podemos definir la gracia de Dios como el perdón amoroso de Dios por el cual exonera de juicio y la promesa de la bendición temporal y eterna de forma gratuita
para los pecadores culpables y condenados, sin que haya mérito de su parte y sin tener como fundamento algo que hayan hecho o dejado de hacer. Pablo da gracias a Cristo como la fuente de toda gracia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante y el amor de Cristo Jesús, dice el versículo 14. De tal manera que en el versículo 12, regresando, dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. El origen de la fuente es la razón por la que Pablo establece el ministerio. Y Pablo va contrastando esto, hermanos, porque nosotros podemos llegar a equivocarnos igual o peor que muchos falsos maestros, aún teniendo el conocimiento correcto, porque podemos llegar a equivocar y a comparar conocimiento con madurez, y llegando a ser grandes teólogos con vidas muy pobres. Así que Pablo comienza diciendo, doy gracias al que me fortaleció. En el griego, hermanos, esta expresión tiene un sentido completamente, una dirección completa en el orden de las palabras. En lugar de decir doy gracias al que me fortaleció, en el original dice gracias doy. Y hermanos, este orden, al invertir las palabras, cambian no solamente el orden, sino la profundidad de lo que Pablo está queriendo decir. Decir doy gracias es simplemente algo puntual. Entonces llegan y te ofrecen un burrito y ¿qué dices? Gracias. Gracias. Doy gracias porque nos recibieron. Doy gracias a Dios por el desayuno. Es algo puntual. Pero si invertimos las palabras y decimos gracias doy o agradecido estoy, habla acerca de una continuidad. La vida del apóstol Pablo, hermanos, no es que simplemente daba gracias puntualmente por lo que los hermanos hacían constantemente con él o lo que Dios hacía constantemente con él, sino que su vida constantemente vivía agradecido por lo que vivía, tanto lo bueno como lo malo. Besaba tanto la mano que hacía bien como la que hacía mal. Pablo estaba constantemente agradecido a Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y él incluso incluye a Timoteo diciendo, nuestro Señor, Señor nuestro. La Biblia afirma de forma reiterada, hermanos, que Jesucristo junto con Dios, el Padre, es la única fuente de toda gracia. Juan escribió en el capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 24 nos dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Pablo estaba consciente de que la obra de la gracia en su propia vida. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 9 al 10 dice, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y cuando escribe a los Efesios en el capítulo 3, versículo 8, Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo agradecía, hermanos, a la fuente de la gracia manifestada en su vida. Y esa fuente, hermanos, se manifestó en la vida de él y se manifiesta en la vida de todo pastor en tres aspectos. Dice nuevamente 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Lo primero que hace esa fuente de gracia, hermanos, es que esa fuente de gracia nos capacita, nos capacita. Doy gracias al que me fortaleció. El apóstol Pablo es consciente de que sin la fortaleza de Dios, él nunca hubiera sido capaz de alcanzar la justificación por la fe.
El hecho del llamamiento en el camino a Damasco no solamente habla acerca del llamamiento para la salvación, sino que fue una manifestación de cómo él fue fortalecido. Recordemos que él era contrario a Cristo, él era perseguidor de los creyentes. Y hermanos, él deseaba eliminar toda la verdad del camino, que es como se le llamaba a los creyentes. Pero una fuerza divina lo penetró, lo revistió para romper el pasado y seguir firmemente la salvación y el apostolado. Esta gracia que es fuerza es la gracia capacitadora. Es una gracia imprescindible para poder vivir la salvación. Y en cada momento de la vida del apóstol podemos ver esto, hermanos. Pablo fue fortalecido varias veces en su vida y en su ministerio. Cuando acababa de salir de la prisión, escribió a Timoteo y él le dijo así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando escribe a los Corintios en el capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Y también le dice a los Corintios, en 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor no solamente fortaleció a Pablo, hermanos, en los momentos difíciles de su vida, sino que aún Dios fortaleció la vida del apóstol en los momentos más oscuros de su vida. Cuando fue encarcelado por segunda vez, hermanos, y luego de ser abandonado por sus compañeros, Pablo dice en 2 de Timoteo 4:16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y no solamente dice que el Señor estuvo a su lado, sino que dice en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida, ¿qué cosa, hermanos? La predicación, y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Hermanos, el hecho de que nosotros podamos hacer las cosas para Dios, el hecho de que nosotros podamos tener una participación grande, pequeña, satisfactoria para nosotros, o que nos quede a deber entre nuestros ojos, hermanos, es algo que no viene de nosotros, sino que es Dios quien da todas las fuerzas para cumplir el propósito de estas cosas. Porque, hermanos, Cristo es el que capacita. Cuando revisamos la palabra de Dios, hermanos, encontramos personalidades muy diferentes entre los líderes de la historia bíblica, pero encontramos también grandes similitudes en algunos de sus hechos. Vemos a un Pedro que negó al Señor 3 veces, sin embargo mereció el título de apóstol. Quizás alguien piense que eso fue antes de la resurrección, pero luego de que él fue transformado, sin lugar a dudas, hermanos, fue transformado, pero incluso años más tarde, este mismo apóstol fue reprendido por Pablo en público por ser un hipócrita. También encontramos en la historia bíblica a Juan y Jacobo, hombres bautizados por Cristo, con el nombre de hijos del trueno. Estos hombres, hermanos, estuvieron dispuestos a hacer llover del suelo y a achicharrar a la población de Samaria simplemente porque ellos no los recibieron. Fueron los mismos que manifestaron sus ansias de poder, pidiéndole a Jesús que uno se sentara a la derecha y a la izquierda. Pero estos dos hombres, a pesar de toda su ambición, a pesar de todo su impulso, su falta de empatía y de amor hacia las almas, estos dos hombres llegaron a ser
parte de la lista de la iglesia primitiva en el liderazgo. Y así podríamos seguir nombrando la larga lista de líderes, hermanos, como Moisés, como David, hombres con muchísimas imperfecciones. Pero todos ellos tienen cosas en común. Todos fueron llamados por Dios. Sus errores no fueron lo suficiente para descalificarlos para su llamado. La mayoría de estos fallos ocurrieron en una etapa temprana de su desarrollo como líderes, pero también estuvieron dispuestos a aceptar la reprensión y a cambiar. ¿Qué fue lo que hizo que ellos no quedaran descalificados de hacer su labor, aun cuando llegaron a flaquear en diferentes momentos de su vida? Simplemente, hermanos, la capacitación de Dios, que hizo que estos hombres fueran constantemente fieles a su llamado. Dios, hermanos, nos capacita. Y lo que voy a decir a continuación es una aplicación que ha surgido de mi corazón, porque yo, hermanos, yo me encuentro que Dios me ha dado mucho y que yo no merezco tanto, hermanos. Y a veces, hermanos, yo encuentro mi corazón y califico mi vida y digo, voy creciendo, voy aprendiendo esto. Pero, hermanos, pareciera que ese crecer, ese avanzar, ese tener más conocimiento, a veces nos hace ser más rápidos para juzgar y menospreciar a otros. A veces nuestra lengua, hermanos, es más veloz que el querubín protector. Pero como un hermano y amigo y pastor dijo en una ocasión, haciendo alusión a la historia de Sansón, cuando peleó contra los filisteos en Leí, ¿se acuerdan a Sansón peleando con la quijada de un asno? Dice nuestro hermano que si Dios usó la quijada de un asno, Dios puede usar al asno completo. Y hermanos, cuando vemos la obra y los ministerios de algunos, tú te preguntas, ¿pero por qué? Dios es soberano. Dios está trabajando en nosotros. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que Pablo en ningún momento en la epístola va comparando a otros. Y los momentos que hace referencia de aquellos que se apartaron, habla acerca de su apartamiento del Señor de manera categórica y muestra toda su ruta de destrucción, pero nunca va a compararse con otros siervos de Dios. La segunda gracia que Dios manifestó en Pablo y manifiesta en los siervos de Dios es su juicio favorable. Dios no solamente nos capacita, sino que Dios establece un juicio favorable para nosotros. Dice nuevamente 1 Timoteo 4:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo dice que Dios lo tuvo por fiel o de digna confianza. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 25, Pablo, tratando el tema de las solteras, se describe a sí mismo como quien había alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. No es que, hermanos, esté en el ministerio uno por su capacidad personal, sino que la gran sorpresa, hermanos, es que Dios te ha tomado a ti y a mí para su servicio. Y no solamente eso, sino que a pesar de lo que tú y yo somos, Dios nos considera confiables para llevar a cabo una misión. Por la gracia, hermanos, por su gracia, Pablo pudo desarrollarse fielmente en la misión que él le había encomendado. Paul Tripp, en su libro El llamamiento peligroso, describe la desconexión que en muchas ocasiones hay entre los pastores y su vida privada, entre su vida privada y sus ministerios.
Y dice que una de las causas de esta desconexión es confundir el éxito del ministerio con el respaldo de Dios. En cierta manera, hermanos, es lo que los fariseos hacían en el tiempo del Señor, o lo que los amigos de Job hacían con Job, cuando le decían: a ti te va mal porque estás lejos de Dios, y a mí me va bien porque estoy cerca de Dios. A veces nosotros llegamos a confundir, hermanos, el hecho de que nos vaya bien, de que la iglesia comience a crecer, de que las arcas de la iglesia comiencen a llenarse, con el hecho de que comencemos a tener ministerios, misiones. Y comenzamos a pensar que, hermanos, Dios tiene un respaldo hacia nosotros. De repente tenemos ahora la apreciación, el cariño de los hermanos, de tal manera que la oposición que pudiéramos tener ya ni siquiera es preocupante. Y comienzas a pensar que todo esto es porque Dios está contigo. Aun cuando toda esta racha de bendiciones, hermanos, simplemente la tomamos y decimos: ah, ven. Y con eso pretendemos tapar la boca de aquellos que nos cuestionan. El problema es que tomamos de manera equivocada las bendiciones de Dios para su pueblo, para su obra, con la fidelidad de Dios. Pensamos que esa fidelidad de Dios es para mí, me está respaldando a mí. Y cuando Dios hace lo que hace, hermanos, no lo hace no solamente por nosotros, sino lo hace por quien es Él, porque Él es soberano, porque a Él le place todas estas cosas. No sé si te has llegado a pensar por qué Dios te bendice tanto y no bendice al otro hermano que a nuestro parecer pareciera ser más santo, más piadoso, más ganador de almas. Pablo entendía que las cosas que pasaban tenían su origen en la gracia de Dios, y su conclusión, hermanos, era que no solamente todo provenía de su gracia, sino que todo era para su gloria. No es para nosotros, sino para Él. El Señor, hermanos, si hoy nos mantenemos en la posición en que estamos y servimos al Señor, hermanos, es porque a Él le place, aun cuando tal vez no seas un adúltero, no seas un fornicario, pero posiblemente eres un perezoso en la obra. Eres una persona que no tiene piedad, no tiene compasión por los perdidos. Nos quejamos constantemente de la congregación que tenemos. Maltratamos a los hermanos. ¿Cómo nuestro amo podría bendecirnos siendo a veces como nosotros somos? Pero la razón por la que estamos en el ministerio y por la cual nosotros tenemos que considerar lo que somos es porque a Dios le ha placido tenernos por fieles. No es que lo seamos, deberíamos de serlo, pero a Él le ha placido que estemos ahí, y a Pablo lo consideró, a pesar de todo lo que Él hizo, lo puso por fiel. Hay un tercer elemento de la fuente de la gracia que se manifiesta no solamente en la capacitación, en el juicio de Dios para permanecer nosotros en la obra, sino que también se manifiesta en el llamamiento o la designación, poniéndome en el ministerio, dice Pablo. Dice 1 Timoteo 4:12 nuevamente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La palabra griega, hermanos, para ministerio es la palabra diaconía. Y es notable observar que pudiera haber dicho, Pablo pudo haber dicho: Dios me tuvo por fiel colocándome en el apostolado. Pero él se refiere al ministerio usando una palabra, hermanos, que describía el trabajo de un siervo, de un esclavo. La posición que ocupa en el servicio, hermanos, que ocupamos en el servicio, no corresponde al mérito humano, sino a la elección divina. Trabajar en el pastorado es una de las tareas que debemos considerar como un enorme privilegio, porque debemos tomar en cuenta las serias advertencias que dice la palabra de Dios de entrar en este oficio sin estar seguro si Dios nos ha llamado a él o no.
Es un privilegio trabajar como pastor, pero nadie debería involucrarse ni aventurarse a entrar en este oficio, a menos que esté absolutamente seguro de que Dios le ha llamado. Tocante a esto, en la relación de los falsos maestros, en Jeremías capítulo 23, versículo 32, Dios dice así: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron para este pueblo, dice Jehová. Una de las características de los ministerios aprobados por Dios, hermanos, por aquellos ministerios en los cuales Dios trabaja, es la eficacia, el provecho de estos ministerios. Es increíble, hermanos, cómo en el día de hoy nosotros colocamos personas en el ministerio, bueno, no nosotros, pero hemos visto que colocan en el ministerio a personas por compasión. No, pues fracasó en el ministerio de iglesia, fracasó en esta iglesia. Vamos a darle otra chance, vamos a ponerlo acá ahora. Y la misma cúpula del liderazgo lo promueve, sin tener un poco de compasión por ese hombre que está tan perdido queriendo hacer algo, encontrar una identidad de su vida, a lo mejor anhelando viajar como el hermano fulanito de tal, que le llamen rabí, rabí. Esas no son las razones por las cuales yo tengo que llamar a una persona al ministerio. El pastor fulanito de tal se quedó sin iglesia, traigámosle acá, pobre, démosle chamba. Hermanos, no es una cuestión, el ministerio no es una cuestión de altruismo, y mucho menos es un negocio. Hermanos, en el día de hoy, iglesias, el campo misionero se ha convertido en una tremenda empresa. Hay personas que tienen una iglesia de 15 personas, han pasado 10 años, los pentecostales del lado tienen 400 personas cada domingo, son fieles ofrendadores, ahí van avanzando, salen de las misiones, pero el otro tiene 15, no avanza. Al contrario, y son 15 porque son su familia. Pero encontró la oportunidad de un nuevo nicho de trabajo, el campo misionero. Porque voy a compartir y comparto allá, comparto allá, comparto allá, comparto acá. A todos les pido lo mismo. Nadie sabe cuánto me llega. Y hermanos, esto que les digo son cosas que no las he leído, no las he escuchado, las he visto. Desde los tiempos de Jeremías va hablando acerca de las características de aquellos que han sido llamados por Dios, y dice que una de las evidencias es que, dice Jeremías, yo no los envié, dice el Señor, yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron de este pueblo. Jeremías dice que si Dios no los ha enviado, entonces serán infructuosos, porque no tendrán las capacidades ministeriales, el carácter probado para poder desarrollar ni su propia familia. Y esto es terrible, hermanos. El ministerio pastoral debe ser llevado a cabo por hombres que Dios ha capacitado, que Dios tiene por fieles, pero que Dios ha llamado. Precisamente Paul Tripp va diciendo que uno de los problemas de esto es que en el día de hoy tenemos una producción de pastores en serie, en una línea de producción de los seminarios, donde pareciera que lo importante es saber cuántos gradúan y con qué grados, en lugar de fijarnos en el carácter de esas personas. Por eso es que los seminarios hechos en iglesias donde hay un pastor detrás de las personas, y puede que sean 4 o 5, que a lo largo de 6 o 7 años se produzcan, son muchos más efectivos que aquellos que salen de una línea de producción de los seminarios. Charles Bridget en el 1829 escribió algo. Él dice que acreditar a quien Dios de manera interna y apropiadamente ha cualificado, este es el llamado de la iglesia, este es el llamado al pastorado.
La iglesia solo comunica una autoridad oficial, pero la iglesia tampoco hace pastores, ni puede impartir en los pastores los dones y las capacidades que ese hombre necesitará para el oficio en quien Dios llama al ministerio. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37, leamos juntos, dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, rogad pues al Señor de la mies, nuestro Redentor, todo amor, toda santidad y todo poder. Él sabía que en su cuerpo de carne estaba limitado al tiempo. Y él sabía que su tiempo y la obra que tenía que desarrollar haría de que no iba a ser suficiente. Su propia vida, ni la vida de aquellos que estaban en aquel momento, se requería de más obreros. Y él dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A la vista de él, las multitudes estaban desamparadas y dispersas. Él tenía una visión real de lo que era el campo, lo que era la mies, de tal manera que la exhortación no es rogad, no es búsquenlos, no es llámenlos, es rogad al Señor, porque Dios tiene la prerrogativa de llamar. Cuando de repente vemos en algunas iglesias que falta un pastor o que se busca otra situación, buscamos aquel que se tiene carisma, aquel que tiene capacidades de liderazgo, aquel que habla bien, tiene buena oratoria. Y estas son las características que no debemos buscar. Jesús dice que debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo manda a los ancianos de Éfeso. Pablo no quiere descender hasta Éfeso, así que se queda en Mileto. Y estos ancianos de la iglesia viajan y se encuentran con el apóstol y ven algo que es interesante. Vean algo que es interesante, dice el versículo 17: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: por tanto, mirad, dice el versículo 28, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Leo nuevamente el 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La palabra episcopos, como ustedes conocen, hermanos, es la palabra sobreveedor. Y dice que el puesto de estar sobre el rebaño como supervisores de la iglesia del Señor es algo que el Señor otorga. Así que este pasaje nos va hablando acerca del trabajo que nosotros tenemos que desarrollar, pero también nos dice que la fuente que coloca estos obispos, estos supervisores, es el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículo 8, nos dice cómo el Espíritu Santo coloca a estos siervos de Dios dentro de la iglesia. Dice: por lo cual, dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, este es el proceso en que Dios va tomando los suyos. Del mismo grupo de redimidos, Él toma a una persona. La figura, hermanos, es de este general que regresa de las batallas y va trayendo a los cautivos. En este caso, los cautivos somos nosotros.
Y el Señor toma de entre esos cautivos a nosotros, de tal manera que nos coloca para servir a la iglesia. Él elige a quienes a Él le ha placido. Esta es la figura de lo que estamos viendo en esta porción. Pero el capitán no solamente es un capitán, sino que en este caso es un salvador, un liberador de las almas, y coloca, y dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esos dones, ¿quiénes son? Dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, pastores y maestros. En el llamamiento, la gracia de Dios no solamente nos capacita, la gracia de Dios nos juzga, nos toma por fieles, la gracia de Dios nos llama al ministerio. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados en el llamamiento de una persona. ¿Y cómo lo sabemos, hermanos? Precisamente en los versículos que hemos visto de Jeremías, vemos como el Padre llama, vemos en Mateo como el Hijo llama, y en Hechos como el Espíritu Santo llama. Las tres personas de la Trinidad están involucradas. Así que el papel que juega simplemente la idea es de reconocer a los hombres que Dios ha llamado como referencia o como punto de apoyo para que nosotros, hermanos, podamos servir de tal manera que la iglesia sí es indispensable, porque Dios lo ha ordenado así también. Así que no debemos perder de vista, hermanos, este llamado que viene no de los hombres, sino de Dios. Cuando servimos a Dios, hermanos, yo no puedo perder el foco de lo que yo soy. Pablo decía que en el versículo 13 del capítulo 1 de 1 de Timoteo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. El hecho de mantener nuestras vidas y nuestra mente, hermanos, en el hecho de saber que no es por nosotros, sino que todo es para la gloria de Dios y viene de su gracia, hace que entonces podamos decir, hermanos, como dice el versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, hermanos, es supremo en el ministerio. Cristo es supremo en la vida del pastor. Ahora, ¿cómo se traduce esa supremacía? ¿Cómo se manifiesta esa supremacía en el carácter del siervo? Pero, hermanos, ese es tema de otra enseñanza en el capítulo 3, que más adelante seguramente vamos a estudiar. Es muy probable en Querétaro. Pero, hermanos, no nos olvidemos de lo que nosotros somos. No confundamos, hermanos, el conocimiento con madurez. No confundamos, hermanos, el éxito con la aprobación de Dios. No confundamos nuestros anhelos con un llamado. Decía Spurgeon, hermanos, que aquella persona que se involucra en el ministerio sin ser llamado y entendiendo que no es llamado, debería abandonar. Y no recuerdo qué predicador decía que para aquellos que no son llamados, el ministerio se convertirá en una carga insoportable. Estamos aquí, hermanos, simplemente por su gracia. Vamos a orar.